Recording, ¿eh? La reunión se está grabando. Aceptar. Molt bé. Así practicamos idiomas. Cuando usted quiera. Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Eh, Oriente Próximo, ¿cómo será el año cero o tras el genocidio palestino? Te preguntas. Sí, es que muchas veces lo inmediato nos quita la perspectiva, ¿no? De ver cómo empezó, cómo acabará y qué pasará después cuando acabe, ¿no? Entonces quería hacer una especie de resumen, repaso a todo el follón de Oriente Próximo y dar un vistazo a cómo quedará la zona cuando este horror acabe, ¿no? Porque parece evidente que el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo lleva 75 años cambiando, ¿no? Ha Mm, cambiado profundamente a lo largo de lo que podríamos llamar el periodo postcolonial, que no fue exactamente así, porque tampoco eran colonias, eran protectorados mm. que se repartían entre Inglaterra y Francia. En el caso del Líbano, por ejemplo, era Francia, y en el caso de Palestina era Inglaterra. Era una cosa rara, ¿no? Después de la caída del Imperio Otomano, de la actual Turquía, que era la que controlaba toda la zona de Oriente Próximo, se quedó este protectorado. Y desde que acabó a mediados del siglo pasado, es lo que, como decía, podíamos llamarle el periodo postcolonial, pues después de la arbitraria concesión por parte de la ONU de un Estado de Israel en territorio palestino, no lo olvidemos, porque parece ser que le habían dado un territorio de Israel, no sé, en algún mar de la luna o algo así. No, no. Era un territorio profusamente ocupado por una población palestina, ¿no? Bueno, pues ahí en medio le concedieron de manera graciosa y arbitraria al Estado de Israel y ahí empezó todo. Es decir, primero, en ningún caso reconocieron a los palestinos que habitaban allí como Estado. Eso para empezar. Ahí el único Estado que se reconoció era el israelita, ¿no? Y bueno, los palestinos ahí estaban en una situación, una especie de limbo jurídico, sin ningún tipo de seguridad administrativa ni la existencia de ninguna estructura social ni por supuesto estatal. Y bueno, ahí empezaron las guerras árabe-israelíes, que por lo menos, bueno, por lo menos, pero que sí que enfrentaban a dos bandos que estaban claramente identificados. Eh, que estaba por un lado la coalición nacionalista árabe de los palestinos y luego los sionistas respaldados por Occidente. Pero todo eso fue complicándose. La situación se complicó sensiblemente, sobre todo a partir de la década de 1970, ¿no? Por un lado, en Irán, tras la caída del Shah, del emperador de Irán en aquel momento, la República Islámica de los ayatolás chiíes, que surgió tras el derrocamiento del Shah, eh, se marcó como objetivo derrocar a los regímenes suníes que ellos llamaban reaccionarios, ¿no? Los chiíes iban de puros, ¿no? De puristas del Islam, ¿no? Y con ello el bloque de los países árabes comenzó a resquebrajarse. Una ruptura que se consumó en los acuerdos de Camp David, que llegaron en 1979, en los que se firmó un tratado de paz entre Israel y Egipto, propiciado interesadamente por unos Estados Unidos que necesitaban urgentemente petróleo, ¿no? Recordamos que había en los años 70 había una profunda crisis económica que afectó también mucho al tema de los combustibles fósiles
y a Estados Unidos le interesaba el petróleo, con lo cual en su territorio, en Camp David, propició un acuerdo entre Israel y Egipto, que entre otras cosas devolvió a Egipto la península del Sinaí, que por cierto, donde quieren deportar ahora a los palestinos supervivientes de Gaza. Y por otra parte, el otro gran acontecimiento fue en la década siguiente el fin de la Guerra Fría en 1989, que bueno, la desaparición de la URSS y de su zona de influencia, y que vino acompañado de dos grandes terremotos estratégicos. La Guerra del Golfo en el 90-91, que marcó el inicio de la era de Estados Unidos como potencia unipolar, es decir, ahí no se planteó la aprobación de las Naciones Unidas ni nada por el estilo. Él se metió en el Golfo y la lió. Y por otra parte, la firma de los acuerdos de Oslo, 2 años más tarde, en 1993, que aunque ahora nos resulte un poco anacrónico, incluso sarcástico diría yo, prometían un futuro Estado para los palestinos, ¿no? Fue donde empezó aquella teoría de los dos estados que ahora tan pasada de moda está para los sionistas, ¿no? Entonces, más que una línea de fractura regional, el conflicto empezaba a percibirse entonces como un duelo de soberanías entre israelíes y palestinos, en el que los israelíes llevaban clara ventaja, ¿no? Desde entonces. Posteriormente, Irán continuaba manteniendo un cierto carácter de líder del islamismo, y aprovechó el 11 de septiembre de 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas y las posteriores invasiones de Afganistán e Irak por parte de Estados Unidos, para intentar movilizar una especie de frente revolucionario chií, que pronto se extendió por toda la región y que incluía al Hezbollah libanés, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a las milicias chiíes iraquíes, a los hutíes yemeníes e incluso de forma más marginal al Hamas palestino. Entonces, bueno, todo esto, junto con la llegada de las primaveras árabes en 2011-2012, vio la oportunidad de constituirse una especie de vanguardia de resistencia antisionista, ¿no? Más teórica, más ficticia que real, pero bueno, lo veían así, ¿no? De hecho, llegaron a tener bastante fuerza. Y lo que ocurre es que frente a ella y decidida a poner fin a las primaveras árabes, la contrarrevolución de los sunitas aglutinó a una serie de regímenes que se decantaron más que por sus hermanos musulmanes, por Occidente, ¿no? De hecho, su preocupación principal consistía en contener más las protestas de la calle en sus propios países, más que ayudar a Palestina, ¿no? Bueno, pues este es el marco histórico en el que se han producido los dos últimos conflictos casi simultáneos. Por un lado, la limpieza étnica que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza, y por otro lado, se ha visto acompañada de ataques mortales en el Líbano, tras el poco aclarado asalto de Hamas el 7 de octubre del 23. Y por otro lado, el otro gran acontecimiento de los últimos años ha sido el derrocamiento en diciembre del 24 del dictador sirio el Assad, ¿no? Que era un protegido, teóricamente protegido de Irán, ¿no? De los ayatolás. Digo teóricamente porque no hicieron nada por salvarle el culo, pero bueno, teóricamente lo protegían. Y ha sido sustituido por unas milicias, mayoritariamente por rebeldes islamistas, que ha dado lugar a lo que tenemos ahora en Siria, que es un periodo de transición de un futuro incierto, ¿no? Así que con todo ello, pues
se está trastornando la escena regional. Con la masacre de palestinos de Gaza y Cisjordania perpetrada por Israel, con la coartada de Hamas, por supuesto, que desde el punto de vista de muchos analistas, incluido humildemente el mío, Hamas metió la pata de mala manera, suponiendo que fuera Hamas, y no como algunas informaciones bastante paranoicas, pero no por ello menos reales. Ahí te iba a decir yo. Eso suena paranoico, es decir, que jamás no es jamás, o no era jamás, o con el atentado de octubre del 23 no fue jamás. Bueno, Es posible que fuera Hamas, pero no es de descartar que jamás estuviera infiltrado por el Mossad. Es decir, eso nunca se puede, porque en realidad lo que los israelíes buscaban era una excusa para intervenir en Gaza, ¿no? Y cargarse a Hamas. Entonces, ahí lo dejo, es decir, yo no voy a ser tan absolutamente como los populismos de extrema derecha, de decir, no, eso fue, no hay información suficiente para decantarse en un sentido o en otro, pero tampoco hay que descartar el hecho de que el atentado de Hamas, totalmente contraproducente para los intereses palestinos, como hemos visto y estamos viendo después, pues no sería de extrañar que se hubiera producido con graves infiltraciones de elementos de la inteligencia israelí. No lo descarto, es decir. Pero, bueno, por un lado, los actores externos, es decir, a pesar de la insistencia de Israel pidiéndolo, las potencias occidentales no muestran ninguna prisa por atacar Irán, y por su parte, los rusos y los iraníes, antiguos aliados del Assad, han asistido a la caída del régimen del régimen sirio, como simples espectadores, ¿no? Por lo tanto, se han desvanecido o se están desvaneciendo las antiguas alianzas. No hay ninguna nueva hegemonía que esté llenando el vacío de poder en el bando islámico, porque ni siquiera Irán tiene ya fuerza, porque incluso tiene una fuerte resistencia interna contra los ayatolás. Y por el contrario, las luchas geopolíticas son cada vez más inciertas y están más enmarañadas, ¿no? más complicadas, conformando así una especie de constelación de focos de tensión, todos ellos problemáticos, inestables y precarios, ¿no? Bueno, este espíritu de rebelión que sigue vivo tanto en el mundo árabe como incluso en Turquía, no tiene unos líderes visibles, hacen uso, por supuesto, de las nuevas tecnologías para compartir sus ideas y desafiar a la represión. Y en un contexto de todo el Oriente Próximo, en un contexto de graves problemas económicos, con un fuerte desempleo y una corrupción generalizada, pues se dedican más que nada a las cuestiones económicas. Sin embargo, no tiene ninguna estructura y los militantes de estos movimientos de base pues siguen intentando aprender cómo organizarse, pero no disponen de lo que podríamos llamar una especie de programa post-primaveral. Es decir, después de las primaveras, ¿qué? Pues están poco preparados para hacer frente, por ejemplo, a citas electorales. Es decir, no hay ninguna estructura de democracia a la occidental clara. Y, bueno, nunca han sido capaces de reemplazar a los autócratas a los que han sustituido y más bien se han mantenido al margen de la vida política. Y incluso, como confirma el caso sirio, los grupos resultantes suelen ser islamistas, que bastante tienen en estos momentos con lo que tienen encima. Algunos países antiguos líderes de la zona, como Egipto, las élites gobernantes se han aislado literalmente de su pueblo y, bueno, eh, las sociedades civiles que están aguardando a ver qué pasa, observan la farsa de la política y aguardan
el momento propicio para volver a montar alguna otra primavera, ¿no? Así que, bueno, pues es de prever que la próxima ola de levantamientos supondrá una serie de reorientaciones estratégicas y podrá sobre la mesa una cuestión muy complicada en la zona, y es la de que si es posible conseguir una especie de democracia, sea como fuere, pero al menos una democracia formal, con parlamentos y demás, sin recurrir a la violencia. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque las transiciones prolongadas como la que hemos comentado últimamente que está ocurriendo en Sudán no propician precisamente el optimismo, ¿no? Es decir, tal como está la cosa, lo único que consiguen son regímenes autocráticos y contrarrevolucionarios, como ha ocurrido en Egipto con al-Sisi o incluso en Túnez, ¿no? Bueno, lo que sí que está claro es que el holocausto de Gaza ha sido un elemento que ha desencadenado estos cambios. Y cuando la ofensiva israelí se expandió por Líbano y por Yemen, bueno, se acabaron de desmantelar todas las fuerzas apoyadas por Irán, ¿no? Incluso los hutíes, que son los que se han visto menos castigados, han recibido una muestra del cataclismo que supondría para ellos un enfrentamiento armado con Israel y Estados Unidos. Y por otro lado, la Siria del Assad ya no existe, pues de momento lo que está claro es que con el cambio de régimen en Damasco, en Siria, pues se han vuelto a barajar las cartas y veremos cómo queda la partida. En principio no hay nada claro, ¿no? Entonces, Rafa, la conclusión que es esperar para ver, eh, porque no Hombre, estamos viendo esperar, ninguna propuesta de nada, de nadie. creo que de otro remedio, es decir, es que no se puede hacer nada, no hay ninguna respuesta, ninguna solución clara, ¿no? Porque el problema más inmediato radica en el pluralismo. Pero Siria sería un buen ejemplo. El actual líder, el al-Shara, sabe, porque él ha administrado su grupo de Idlib durante 8 años, sabe que es fundamental en un sitio como Siria, en todo Oriente Próximo, pero especialmente en Siria, es fundamental respetar la diversidad religiosa y étnica de la sociedad. Y se ha comprometido a hacerlo, ya veremos qué pasa. Pero por el momento se muestra ante todo pragmático. En principio es partidario de una república unitaria, nada de federalismos, no pretende poner en tela de juicio esa centralización, pero tolerar la diversidad es una cosa, pero ofrecer a cada uno de los grupos una representación equitativa en las instituciones es otra cosa muy distinta. Así que el desafío que tiene delante es si van a ser tratados en pie de igualdad todos los sirios, ya sean suníes, alawíes, cristianos, drusos o kurdos. No olvidemos que el caso de los kurdos debe ser objeto de especial atención. Rojava, la zona que estos controlan en el noreste del país, tiene en estos momentos una autonomía de facto. De hecho, tiene su propio gobierno, pero claro, el gobierno sirio eh, solo la puede recuperar con la ayuda de Turquía, porque para Turquía, para Erdogan, mejor dicho, la autodeterminación kurda supone una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, si se produce una entente militar entre Siria y Turquía, se puede liar una buena una vez más, ¿no? Entonces, bueno, lo único que se está hablando últimamente es que al-Shara, el actual mandatario sirio, podía proponer un pacto a los kurdos en el sentido de un desarme a cambio de derechos culturales y políticos, ¿no? Un poco en la línea del acuerdo alcanzado por las autoridades turcas con Abdullah Öcalan, ¿no? Por el cual, como recordamos en su día, el pasado 12 de mayo anunció la disolución del Partido de los Trabajadores Kurdos. Bueno, pues se comenta últimamente que es posible que al-Shara, el mandatario sirio, intente algo parecido
con los kurdos de Rojava, ¿no? Entonces, bueno, pues está en juego la libertad de conciencia y las libertades civiles, ¿no? Porque hay muchos sirios que reclaman la instauración de una democracia laica que anteponga el principio de igualdad a cualquier consideración religiosa o étnica. De hecho, el Assad, el antiguo autócrata gobernante en Siria, eso al menos lo tenía claro. Es decir, todas estas comunidades que hemos nombrado, tanto islámicas como cristianas, pues más o menos convivían y más o menos sus derechos y sus condiciones de vida eran respetadas. Pues entonces se intenta que como mínimo el actual mandatario al-Shara pues respete eso, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está todo en el aire. De momento hay pocos actores externos que quieran meter el dedo en el avispero sirio. Y en cuanto a Israel, que parece que está decidido a arruinar las perspectivas de una Siria democrática porque no le interesaría, pues va a intentar que esto no sea así, ¿no? Entonces, bueno, la cosa, como digo, es lo que define toda la zona, es la inestabilidad y mientras tanto, pues prosigue la masacre en Gaza, un genocidio cuya espantosa brutalidad se debe a medidos cálculos de los estrategas israelíes. Es decir, lo único que parece que podemos tener claro es que lo que está sucediendo en Gaza y empezando a suceder ya hace tiempo en Cisjordania no es casual ni es improvisado. Es decir, eh, se trata de una cuidadosamente preparada estrategia israelí para conseguir su fin último, que no es otro que tener bajo su soberanía todo el territorio de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay otros analistas que dicen que en la actualidad el sionismo ha perdido la mayor parte de sus connotaciones religiosas. Simplemente es un proyecto expansionista revestido de justificaciones teológicas, pero que, como digo, su propósito no es otro que seguir ampliando sin cesar las fronteras de nacionales judías, incluso si es necesario anexionando territorios de otros países árabes. No es gratuito ni inocente el hecho de que el ejército israelí esté incrementando nuevas ocupaciones de territorios, no solo en Gaza y Cisjordania, sino también en el sur del Líbano y en Siria, además de los altos del Golán, que eso ya no lo sueltan en la vida, y que ocupa, pues eso, desde 1967. Y los sionistas, que incluso había sionistas de izquierdas, se declaraban socialistas, ahora parece ser que da igual, o sea, da igual de derechas que de izquierdas, no quieren ni oír hablar de soberanía palestina, ni por supuesto de la solución de Oslo de los dos estados. Carecen cualquier tipo de empatía hacia la población palestina y van a saco a por ellos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no olvidemos que a pesar de la creciente militarización de la sociedad israelí al servicio de ese colonialismo desatado del que divide el país, hay algunos israelíes, de momento es una minoría, que les cuesta conciliar su visión ideal de la nación desde un punto de vista judío, pero que no entienden la brutalidad que se está viviendo en estos momentos. Entonces, bueno, hay una ola de oposición, de momento bastante discreta, eh, que se opone a los abusos de poder de Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, los propios israelíes del interior, que no todos ni mucho menos son sionistas, bueno, es una de las pocas razones para la esperanza. Pues de momento, la cuestión está así, es decir, porque para las propias autoridades sionistas de Israel no habrá un día después de su operación militar de exterminio hasta que todo el territorio palestino y una buena parte del de sus vecinos esté bajo su soberanía. Entonces podemos hablar
del día de después. Mientras no tengan todo el territorio palestino y buena parte de los vecinos, el ejército sionista no va a parar. Esa Muy sería bien. mi conclusión, vamos. Pues ahí lo dejamos. Por ahora le ponemos música. Vale, Vale. Continuamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Estamos con Rafa Rius. Después de este análisis anterior de cómo quedará en la cuestión en el Oriente Próximo después de todo esto, cuando termine, si es que termina alguna vez, nos vamos con un asunto más doméstico, más de aquí. Torre Pacheco, un aviso. sí, yo creo que como titular lo que definiría los sucesos de la última semana o de los últimos 10 días, que llevan casi ya, en Torre Pacheco, en Murcia, es el hecho de que supone un aviso, porque el fascismo también se entrena y se prepara, como los deportistas casi, ¿no? Y los sucesos de Torre Pacheco de la última semana nos lo muestran, ¿no? Porque lo de menos para los fachas era la condenable y vergonzosa paliza que recibió la víctima. Lo importante es que dio la maldita casualidad de que el agresor era magrebí. Tan condenable ni más ni menos que si lo hubiera propinado un español o un chino. Es decir, lo condenable es la agresión, no la nacionalidad del agresor ni ese intento totalmente descabellado de adjudicar a todos los de la misma etnia la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablaba de enterramiento me refería a que eso les permitió montar lo que ellos no se han cansado de llamar una cacería. Simplemente el nombre que han utilizado para sus movidas en las redes es sumamente significativa, ¿no? Como si los magrebíes fueran jabalíes o algo así, ¿no? Animales en cualquier caso. Pues bueno, una cacería persiguiendo moros, parece que se creen que son algo así como Santiago Apóstol en plena Reconquista, ¿no? Santiago Matamoros, que es uno de los apelativos con los que se le conoce, ¿no? Sí. Pues bueno, pues el caso es que estos descerebrados neonazis que se han concentrado en Torre Pacheco iban como quien va a un entrenamiento, ¿no? No tienen ninguna idea, ni por supuesto, ningún programa que ofrecer, ni siquiera en el tema de la inmigración que tanto les preocupa, porque más allá de la descabellada y totalmente irracional estupidez de deportarlos a todos por millones, que eso no se lo creen ni ellos, evidentemente, pues, y otra cosa muy importante es que tampoco se han preguntado qué opinan los empresarios que los financian, porque una de las cosas que hemos visto en las redes como contestación a las acciones de estos fascistas es que sería muy bien que en lugar de ir a concentrarse en la plaza de Torre Pacheco, se fueran a sacar, a recolectar melones a 40 y tantos grados de temperatura debajo de unos invernaderos de plástico. Eso seguro que lo tiene. Y por supuesto a 3 € la hora, claro. Entonces, bueno, lo que está claro es que ni siquiera el tema de la inmigración les preocupa. Eh, ni siquiera se han preguntado qué opinan los empresarios que los financian. Porque claro, los empresarios lo tienen muy claro. De hecho, a Trump, salvando el Océano Atlántico, a Trump le pasa lo mismo en Estados Unidos. Los empresarios estadounidenses, sobre todo en sectores tan importantes como el de cuidados, el de la hostelería, el de la construcción, etcétera, pues han dicho, tranquilo, que a ver cómo vamos a sacar la faena con estos sueldos miserables que le pagamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que han hecho es intentar de alguna manera soslayar esto, porque van a acabar enfrentándose a los empresarios. Porque evidentemente ningún españolito, por muy facha que sea,
se va a ir a trabajar a los campos por los sueldos que pagan y los calores que tienen que soportar. Entonces llega un momento en que van a tener que replanteárselo y los empresarios van a tener que reaccionar. Pero bueno, de momento ya se han montado un entrenamiento en Torre Pacheco y lo más importante es eso, es decir, que cuántos de estos imbéciles ignorantes, porque en el fondo todo es una cuestión de ignorancia, aunque eso no los disculpe, cuántos estarían dispuestos a meterse en un invernadero a recoger pimientos o melones por 3 euros la hora. Eso creo que está suficientemente claro. Y por último, hay un elemento que yo creo que no se valora lo suficiente, ni he oído comentarlo en todo lo que se ha dicho durante estos días en diferentes programas y tertulias, que es el papel de la religión en esta cacería de migrantes que están llevando a cabo los fascistas. En la religión, bueno, más en concreto, evidentemente, de la Iglesia Católica, porque una de las cosas que me ha llamado la atención en las imágenes que hemos visto de manera abrumadora durante todos estos días en la plaza de Torre Pacheco, aparte de la persecución a los periodistas que iban a informar, sobre todo a la televisión pública, a los que han perseguido y acosado, pero me ha llamado la atención que se podía ver siempre cerca de los micrófonos amigos, por supuesto, a una mujer portando una enorme bandera de España que tenía también otro enorme corazón de Jesús, por supuesto, Sí, en medio de la bandera. No sé si te sí, fijas. sí, sí, me di cuenta, nos percatamos de No, ello. sé, no hacía falta mirar muy detenidamente para verlo. Era bastante visible y haciendo declaraciones, bueno, en el sentido que nos podemos imaginar. Entonces, eso me hizo ver que la cacería no iba solo contra los magrebíes, sino también iba contra los islámicos, ¿no? Es decir, aquellas personas que supuestamente, al ser magrebíes, se supone que eran de religión islámica, que a lo mejor había bastantes de ellos que ni siquiera profesaban la religión islámica, al menos de manera practicante, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión a todo lo sucedido en Torre Pacheco es que, desde mi punto de vista, se acercan malos tiempos. Se acercan malos tiempos y por eso hablaba de que esto había sido un aviso. No me extrañaría que lamentablemente se repitiera y, como digo, se acercan malos tiempos si no los tenemos ya aquí. Porque mientras la izquierda discute si son galgos o podencos, la ultraderecha ya ha sacado sus bates de béisbol y anuncia nuevos pogromos en otros puntos donde tengan emigrantes que cazar, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, el gobierno se muestra impotente y promulga tímidas medidas claramente insuficientes a la vista de lo que hay. Es decir, incluso dentro del contexto internacional, en una ola internacional de subidón fascista, las medidas del gobierno son totalmente insuficientes e ineficaces. De hecho, en Torre Pacheco aparecieron para cortar esto a los 2 o 3 días de haber empezado, cuando deberían de tener gente allí. Es decir, hay en las manifestaciones de izquierdas hay un montón de secretas. Bueno, pues hay que suponer, o quiero suponer, que también habría secretas en las movidas de fachas. Pues los secretas cogen el teléfono móvil, llaman a Moncloa o llaman a Marrasca y le dicen, Marrasca, que aquí tenemos una movida peligrosa. Pues bueno, no lo hicieron y aparecieron a los 2 o 3 días. Quiero decir que hay signos evidentes de que el gobierno no hace todo lo que podría para cortar esto de raíz. Incluso perseguirlos, porque desde un punto de vista judicial es complicado. Se ha repetido mucho estos días que los delitos de odio son difíciles de concretar y sus penas de momento son bastante leves, se limitan a algunas multas bastante suaves, pero todo eso podría cambiar. Es decir, yo creo que el Ejecutivo, como su nombre indica, está para ejecutar, es decir, ejecutar medidas valientes y decididas frente a algo que
no solo es producto de una oleada internacional de fascismos con distintas características, pero con, una serie de elementos comunes en toda Europa y en otras partes del globo, ¿no? Sino que bueno, el gobierno más progresista del mundo podría hacer mucho más de lo que hace sin salirse de los límites de lo que ellos llaman socialdemocracia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me temo que se acercan malos tiempos. Ya tienen bastante con lo suyo, con luchar contra la oposición para conseguir acabar la legislatura, eh, resolver todos los marrones judiciales que tienen en el partido, y parece ser que el tema de los migrantes no les preocupa. Pero no hay que olvidar que, como se ha repetido estos días, hay un porcentaje bastante amplio. Algunos lo cuantifican en el 10%, yo creo que es bastante más, de población trabajadora migrante, que por supuesto en muchos casos cotiza y que merece, por un lado, todo nuestro respeto y, por otro lado, la acción decidida del gobierno para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos días ha habido una noticia. Nuestro buen presidente se ha desplazado a Mauritania y ha hecho un convenio con 50 trabajadores, que no es que sea una cantidad que llame la atención, para efectuar lo que ellos llaman una contratación circular. Circular quiere decir que vienen, curran la cosecha, en este caso creo que era de la fresa en Huelva, y luego a su casa. Entonces, bueno, pues puede ser, para los empresarios al menos, puede ser una solución provisional. La única solución es, en palabras totalmente eh, optimistas del presidente en Mauritania, conseguir que la inmigración fuera controlada, fuera con las debidas garantías legales, Mm. y que tuviera la integración como meta principal. Mm. Bonitas palabras que están muy lejos de... Yo creo que el chocolate del loro, relacionado con la emigración, es decir, Evidentemente, eso no. pero que no se puede ignorar que ya empieza a ser un porcentaje muy importante de la clase trabajadora española. Y evidentemente, como hemos dicho antes, en trabajos donde muy poca gente está dispuesta a asumirlos, ¿no? Residencias de mayores para cambiarle los pañales y limpiarle la habitación, eh, cuidados en casa, hostelería, agricultura, en fin, una serie de sectores donde los españolitos fascistas no quieren ni oler. Bueno, fascistas y no fascistas, vamos. Hay pocos jóvenes españoles que estén dispuestos a cambiar los pañales a un abuelo en una residencia, aunque estén en el paro. Eso es así, que nos parezca Has, bien. has nombrado la agricultura, los cuidados, pero bueno, podemos nombrar mucho más. La construcción también. Es decir, la mayoría de los trabajos difíciles, penosos, están siendo ocupados por emigrantes. En unos casos, Incluso en industrias, sí, industrias de todo tipo, sí, también. hay bastantes trabajadores inmigrantes. Y Vale. bueno, eso es así, y como tantas veces, y no me cansaré de repetir, eso es imparable. Independientemente de las opiniones de unos y de otros, las olas migratorias, producto de las flagrantes injusticias del poscolonialismo, eso no lo para ni Dios. Y eso que Dios está en todas partes. Por lo tanto, más nos vale ponernos las pilas, cada cual en lo que le toque, y empezar a aceptarlo como un hecho no solo irremediable, sino que si lo supieron manejar, incluso sería positivo. Bien, Rafa, pues nos quedan unos 6 minutos más o menos para que nos digas algo de lo que es el tema del día de ayer, ya de anteayer por la tarde,
y me temo que el día de hoy y lo que puede ser los días que ahora nos vienen. Sí, es la Llamaremos, penúltima noticia. lo llamaremos Montoro a secas. Pues cuento un poco, si quieres hacer un poco de contexto, quién era Montoro. Habrá mucha gente que no se acuerde de él, porque ya hace Bueno, años. Montoro, bueno que la noticia, como nuestros oyentes sabrán ya, es la penúltima noticia sobre la corrupción, que es la imputación del exministro de Hacienda de Aznar y de Rajoy. ¿Eh? Eso no lo olvidemos. Fue, digamos, el factotum, el miembro más poderoso del gobierno de Aznar y del gobierno de Rajoy hasta el año 18 que dejó junto con el resto del gobierno de Rajoy, ¿no? Entonces, fue muy conocido en su momento. eh, También fue muy conocido por sus declaraciones extemporáneas, por situarse más allá del bien y del mal. eh, y ahora un juez de Tarragona lo ha imputado por presuntamente, como se suele decir, aprovecharse de su cargo de ministro de Hacienda para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas sobre todo gasísticas, ¿no? De gases industriales, que eran clientes de un despacho de abogados, equipo económico, que había fundado el ministro ya antes de entrar al gobierno, según consta en el auto, pero que cuando estaba en el gobierno, pues claro, le tiraba un poco su pasado reciente y, pues le hacía determinados favores al bufete de abogados al que había pertenecido. Además, bueno, ni que decir tiene que el Partido Popular ha anunciado, eh, mm, bueno, ayer mismo, el jueves, que Cristóbal Montoro había comunicado al partido su decisión de dejar su condición de afiliado, según han indicado fuentes del PP, ¿no? Un día después de su imputación, se ha dado de baja del partido. Y ¿cómo queda la cosa? Pues yo creo que queda igual. Podemos imaginar que los chacales del PP seguirán aullando contra la corrupción en el PSOE mientras callan y miren hacia otro lado de la propia. A nada a lo que no estemos demasiado acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, yo mm, recordábamos estos días que había, no recuerdo, creo que eran 30 hasta 30 casos abiertos Sí. de corrupción en el PP. Bueno, pues ya tenemos uno encima de la mesa. Bueno, pues ese es uno más, porque ese en principio no estaba previsto. Los que hablamos de 30, alrededor de 30 casos pendientes de juicio eran casos ya descubiertos y que iban ya a los tribunales, ya estaban investigados, ya habían pasado por la instrucción correspondiente y solo les falta la fecha que les digan, venga usted para aquí que va a ser juzgado. Esos 30 casos. Aquí ahora estaríamos hablando de 31. Ahora estaríamos hablando de, en supuesto, que hagamos un número redondo de 30, porque la gente habla de cifras y nunca sabe si son 30, 28, veintitantos. Bueno, los que fueren. A partir de ahora tienen a un señor como ni más ni menos que el ministro de Hacienda durante muchos años en los gobiernos del Partido Popular, imputado presuntamente por una serie de delitos que no son cualquier cosa, si se lee la retahíla de acusaciones que en principio se le hacen, son muchas. Y no solo él, sino todo parte de su equipo, ¿eh? Parte Sí, de su equipo en los ministerios de Hacienda, ¿no? Así que es que yo recuerdo que Montoro era el miembro todopoderoso tanto en el gobierno de Aznar como en el de Rajoy, ¿no? Era un él poco, junto a Rato, que por supuesto ese ya pasó por la cárcel y ha pedido perdón diciendo ya he cumplido con el país, diciendo que he pagado mi pena
ahora me Ha voy. cumplido haciendo tarjetas black, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que fuere, pero él se refería cuando salía de la cárcel a que ya había pagado su culpa de lo mal que se había portado, así entre comillas, y que ahora iba a descansar. Bueno, Bueno, pues los dos principales mandamases mm, del Partido Popular en la época tanto de Aznar como de Rajoy, es decir, Rato y Montoro, ya han pasado porque claro, siempre decía, es que los socialistas tienen a los dos secretarios de organización, principales figuras del partido implicados, tal. Bueno, pues estos tienen al ministro de Economía y al ministro de Hacienda, que eran bueno. las principales figuras de los dos, y además de los dos gobiernos, es Ujú. decir, tanto Aznar como Rajoy. Además de las dos personas que estuvieron en el último congreso del Partido Popular, subidos a la tarima, dando discursos y hablando de cómo atajar la insoportable corrupción que es importante dentro del Partido Socialista, que la es, con eso no queremos quitarle, pero no creo que sean ni Aznar, ni Rajoy, ni sus ministros los que tengan que dar lecciones ni enseñanzas de nada. Ya veremos cómo acaba, porque se prevé, como dice alguna gente por ahí, que esto puede prolongarse durante años, que Bueno, perdona, lleva 7 años y que la la investigación. investigación lleva muchos años y que se pueden haber perdido documentos, pruebas difíciles de encontrar, etcétera, etcétera. Que veremos en qué queda. En fin, ahí tenemos a un señor llamado, bueno, apellidado Montoro, que Llamado creo, Cristóbal. don Cristóbal, que dentro de unos días quizás cambie de nombre y empiece a llamarse ese señor del que usted me habla Sí, y que es lo habitual. ¿Eh? Ese señor del que usted me habla, dentro de poco lo bautizarán una vez más, como han hecho con muchos en el Partido Popular. Y parece ser que no era la señora Esperanza Aguirre la que tenía un estanque lleno de ranas, ¿no? Sino que había varios estanques y muchas ranas repartidas por el Partido Popular, especialmente, bueno, hombre, es iba a que decir, lo de los secretarios de organización del PSOE es muy fuerte, pero es que los del PP son dos ministros, sí, 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 los que han sido, o sea, y no cualquier ministro, ¿eh? O sea, Economía y Hacienda, nada menos. sí, Entonces, claro, y durante muchos años. Y bueno, con esto no queremos decir que lo del PSOE pues no, no no, es ni mucho una menos. pecata minuta, no, ni mucho menos, pero que cuidado con estos señores del PP que estaban tan altaneros estos días dando lecciones a diestro y siniestro. Pues ahora, No, eh, eso, yo a mí la que, por supuesto, por propios intereses, la que más ha dado en el clavo es la señora Ione Belarra, ¿no? Que ha sí, dicho que eso es consecuencia directa del bipartidismo. pues Porque si algo ha quedado demostrado desde los tiempos de Felipe González hasta la actualidad, que los dos únicos partidos que han formado gobierno han estado a lo largo de todos esos años, por unos motivos o por otros, implicados en casos de corrupción. mm, Entonces, claro, nadie puede acusar al otro sin acusarse a sí mismo, pero eso no lo van a hacer. Es decir, la famosa táctica de ver la paja en el ojo ajeno, o mejor dicho, la viga en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, pues es lo que suelen practicar y lo que, como tú decías, vamos a ver estos días referido al caso Montoro, ¿no? vale, vamos a verlo. La cosa va a ir para largo, va a haber análisis de uno y del otro lado y volvemos al y tú más, seguro, que lo vamos a escuchar durante mucho tiempo. Pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Que a mí lo que Eh, me fastidia, hoy mismo he podido leer una noticia que es que la Policía Municipal de Madrid está desalojando varias chabolas del sector 6 de la Cañada Real porque se ha declarado un incendio que ha afectado incluso a una nave de la zona. mm, Pues el problema de la Cañada Real, que recordemos llevan sin luz y ya ni se sabe, sí, y en unas condiciones precarias, imaginemos esta ola de calor en las chabolas de la Cañada Real, pues bueno, es un problema que lleva muchos años sin resolver, mm, pero bueno, como se ve que en la Cañada Real no suelen votar, pues ni el gobierno, por supuesto, de la comunidad, de la señora
Ayuso ni siquiera el gobierno central han hecho absolutamente nada. Por Eso es lo cierto, que me preocupa a mí. Es decir, que a mí lo de Montoro, que bueno, salen todos los noticiarios, tal, bien, que se persiga la corrupción en las altas esferas, pero que se solucionen los problemas de la gente más precaria, de la que nadie se acuerda, más que cuando pasa alguna catástrofe, ¿no? por cierto, coincide esta información con la petición de cárcel para el novio de la señora Ayuso. Casi 4 años de cárcel por... Perdona, 3 años y medio, 3 años y medio que las compañeras de la Suiza ya están purgando la cárcel, mientras que el novio de Ayuso, al que le pide la misma pena, parece ser que no va a destruir documentos, ni se va a ir al extranjero, ni nada. Es decir, no creo que pise la cárcel con una pena similar a las compañeras de la Suiza. En fin, Bueno, esa es la justicia. Y luego se quejan de que la gente hable de la OFER y cosas por el estilo. Bueno, a las pruebas me remito. lo dejamos aquí, Rafa, ¿vale? Bien, lo dejamos. Hasta la próxima semana si los calores nos respetan. Si no nos hemos derretido, aquí seguiremos, ¿vale? Molt bé. Salud. Salut i bon dia.